Bueno, jóvenes, vamos a empezar la tercera unidad de la clase de programación 1, ¿verdad? Esta unidad tiene el nombre de algoritmos, ¿verdad? Y estructuras de datos. Vamos a empezar diciendo de que los algoritmos, ¿verdad? Son un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que nos permiten lograr un objetivo, ¿verdad? Esta clase, ¿verdad? Nos permite a nosotros establecer algoritmos como una metodología para resolver problemas que podemos implementar luego como para programas de computadora. Pero vamos a empezar primero diciendo esta frase que dice: el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Algoritmo es una palabra antigua, ¿verdad? Una palabra que data desde la época antigua, antes del año cero, ¿verdad? Y bueno, lo último que se puede decir es de que los algoritmos, ¿verdad? Vienen de un hindú, Al-Khwarizmi era su nombre, ¿verdad? Y el objetivo era una metodología para resolver problemas. Pero antes de entrar a la resolución de problemas, tenemos que decir que un problema es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. La mayoría de los problemas tienen elementos en común: un estado inicial, una meta, lo que se pretende lograr, ¿verdad? Un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y utilizar, y el esfuerzo que cada uno de nosotros va a utilizar para resolver el problema. Y cada disciplina pues obviamente trae sus propios artificios para resolver los problemas, ¿verdad? Es decir, dentro de la disciplina, por ejemplo, las matemáticas tienen sus reglas matemáticas como el álgebra, el cálculo, etcétera. Según Chung y Woolfolk, que fueron dos grandes pensadores científicos que trabajaban en esto, se cree que las estrategias son generales y se pueden utilizar para resolver problemas en todas las áreas de la ciencia, como lo ha demostrado la humanidad pues, a lo largo de la historia, ¿verdad? A continuación se presentan algunas estrategias humanas utilizadas. Las más comunes son, por ejemplo, prueba y error, la iluminación, la heurística, ¿verdad? Que tiene su teoría, su metodología, su marco teórico. Branford y Stein fueron los inventores en 1984 y tiene 5 pasos: identificar el problema, definir y presentar el problema, explorar las estrategias viables, ¿verdad? Para resolver el problema, avanzar en las estrategias y la solución. Esta metodología se parece bastante a la metodología que utiliza Polya, que en 1957 creó también una metodología similar para resolver problemas, ¿verdad? Bueno, pero no solamente esas metodologías podemos nosotros nombrar, existen una serie de metodologías adicionales, ¿verdad? Y la metodología que Polya escribió pues es la que nosotros vamos a utilizar a lo largo de este curso, ¿verdad? Porque es la que más se adecua pues a una parte científica donde podemos nosotros reducir el pensamiento abstracto o los niveles de abstracción del ser humano a algo ya más específico, ¿verdad? A una metodología que la computadora puede entender. Después nosotros vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que es necesario reducir los niveles de abstracción en el pensamiento humano. Entonces tenemos dentro de las metodologías también tenemos los algoritmos, ¿verdad?, que son una serie de pasos detallados, ¿verdad?, que nos aseguran la solución correcta de un problema. Después de los algoritmos podemos también mencionar modelos de procesamiento de información, ¿verdad? Esto fue propuesto por Newell y Simon en 1972. Análisis de medios y fines, razonamiento analógico, ¿verdad? Que es más que todo establecer una analogía entre una situación que resulta familiar y el problema que vamos a resolver. También tenemos la lluvia de ideas, es algo muy común en los escenarios académicos. Tenemos los sistemas de producción y tenemos el pensamiento lateral, ¿verdad?, que es algo bastante moderno, bastante actual, ¿verdad?, aunque fue creado por Edward de Bono en 1970. ¿Verdad? Este pensamiento lateral consiste en trabajar diferentes soluciones en paralelo, ¿verdad?, para la resolución de un problema, no desde el punto de vista lineal como lo propone Polya, sino desde el punto de vista paralelo. Por eso se llama pensamiento lateral.
nosotros podemos observar el cuadro, acá el gráfico donde se muestran dos planteamientos, el de Polya, ¿verdad? Que tenemos entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y revisar, y tenemos el planteamiento que es el planteamiento para programación, ¿verdad? Que consiste en analizar el problema, diseñar el algoritmo, traducir el algoritmo y depurar el programa. Si ustedes observan ambos gráficos, podemos darnos cuenta de que son bastante similares, ¿verdad? Cuando vamos a resolver un problema, que los problemas obviamente pueden ser problemas computacionales y los que no son computacionales. Aquellos problemas que son computacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar varias etapas, como por ejemplo definir el problema, realizar un estudio de la situación actual de ese problema, verificar cuántas formas de resolverlo existen y escoger la más optimizada, usar un lenguaje de programación, ¿verdad? Para escribir ese problema. Pero también tenemos las definiciones, ¿verdad? de un algoritmo, que consiste en establecer un conjunto finito de reglas que nos provee una secuencia de operaciones para resolver un tipo de problema específico. Esta es la metodología que nosotros vamos a escoger para resolver, ¿verdad? Un problema que vamos a utilizar, en el cual vamos a utilizar programación, ¿verdad? Aunque recordamos, ¿verdad?, que los algoritmos no necesariamente son algoritmos que nos van a ayudar, ¿verdad?, o nos dan la solución para problemas computacionales. También los algoritmos nos pueden dar solución para problemas que no sean computacionales, ¿verdad? Entonces hay problemas que, como por ejemplo el álgebra, tiene sus algoritmos de solución y no son computacionales algunos, ¿verdad? O por ejemplo un manual de un electrodoméstico, ¿verdad? Es un algoritmo, también son secuencias de pasos a seguir, ¿verdad? Para configurar, digamos, el equipo, pero eso no es computacional, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar, sí, específicamente en los que son computacionales. La parte computacional es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que son necesarios los algoritmos, ¿verdad? Es indispensable tener algoritmos y crearlos porque nos ayuda a disminuir los niveles de abstracción del ser humano, porque el ser humano, por lo general, la forma de pensar y analizar es una forma bastante abstracta, ¿verdad? Nosotros estamos diseñados mentalmente para resolver problemas, ¿verdad?, con niveles de abstracción bien elevados, mientras que las computadoras pues no necesariamente son así. Por esa razón es que necesitamos los algoritmos, ¿verdad?, porque son indispensables para hacer nuestros programas de computadora, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que también en la parte actual, en la robótica, ¿verdad?, las computadoras, los robots necesitan niveles de abstracción bien bajos, ¿verdad? En los ejemplos que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta cómo es que se programa para la parte robótica. Nos damos cuenta también de que vamos a usar un modelo de diseño top-down, que es el modelo para la programación clásica. En la programación actual, este modelo lineal no se sigue muy estrictamente, ¿verdad? Hay otros modelos que se siguen, ¿verdad? La programación orientada a objetos y otros modelos, ¿verdad?, que se han venido desarrollando, pero este es el modelo clásico, por eso se implementa en la programación 1, aunque en la segunda parte de esta cátedra nosotros vamos a ver modelos de programación orientada a objetos también, ¿verdad?, que nos va a ayudar a entender un poco más a qué nos referimos con el diseño top-down, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de algoritmo, ¿verdad? Ese ejemplo de algoritmo que tenemos ahí, bueno, son ejemplos de algoritmos, recetas para preparar un pan, ¿verdad?, un arroz con leche, lo que sea. Esos son ejemplos de algoritmos. Sus características son, ¿verdad?, que todos los algoritmos deben ser finitos, no deben de ser infinitos, no deben dar margen a dobles interpretaciones, ¿verdad?, ser efectivos,
La ventaja pues de los algoritmos es que una vez que ya tenemos la solución, los podemos programar en cualquier lenguaje de computadora, ¿verdad? Y sus formas de representación son tres, ¿verdad? La descripción narrativa, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Aquí tenemos un ejemplo de descripción narrativa, ¿verdad? En la descripción narrativa, bueno, es el lenguaje natural lo que incide ahí. Por ejemplo, tenemos ingredientes, mantequilla, huevo y 2 kilogramos de masa, ¿verdad? Mezcle los ingredientes, haga la mezcla, introdúcala en el horno, espere 20 minutos, retire del horno, dejar enfriar y comer. Esa es una descripción narrativa. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de flujograma. Los flujogramas, bueno, utilizan, ¿verdad?, una estructura gráfica. Vamos a verla más a fondo en la siguiente clase. Y tenemos un ejemplo de pseudocódigo. Este ejemplo es un pseudocódigo, es un algoritmo en pseudocódigo. Vemos ahí que se aproxima bastante, ¿verdad?, con variables, la variable num, la variable doble, ¿verdad?, el tipo entero de ambas variables. Aquí ya nosotros definimos eso, el inicio, el fin, definimos comandos como leer, comandos como escribir, ¿verdad? Tenemos una operación de asignación ahí, y eso es muy importante porque el pseudocódigo se aproxima bastante, es bastante parecido a lo que es, ¿verdad?, un programa de computadora, ¿verdad? Entonces es vital para nosotros, y ese es el modelo que vamos a seguir. El modelo que vamos a usar en esta cátedra va a ser pseudocódigo en la solución de nuestros problemas, y vamos a reforzarlo también con la parte de los diagramas de flujo. El pseudocódigo da las ventajas de que usa el lenguaje español, se puede estructurar casi como un programa, se hace una etapa muy cercana a cualquier programa de computadora, y sus desventajas, ¿verdad?, es que no existe una definición real para trabajarlo, no es un estándar, no existe un conjunto de comandos estándares pues para trabajarlo, ¿verdad? Y bueno, dentro de los conceptos básicos de un comando son pasos, ¿verdad?, que componen un algoritmo, ¿verdad? Tenemos ya sea en lenguajes de alto nivel o de bajo nivel, una variable, representación simbólica de un dato. Cada variable corresponde a una posición de memoria cuyo contenido puede variar durante la ejecución del programa, ¿verdad? Tenemos la parte que corresponde a las asignaciones, ¿verdad?, representan un dato de una variable. Y ese sería, pues hasta aquí llegaría el fin de la primera parte, y les agradezco y seguimos en la siguiente clase.